Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Le voy a poner en contexto. Año 1945. Sí, Imagínese. Año 1951. En esos 6 años, su primera orquesta típica, Don Astor Piazzolla, su primera composición, según dicen los historiadores, El Desbande se llama. Cuando uno lo escucha, primero por la calidad del audio, ya se mete en esa época. Pero después cuando lo empieza a escuchar diciendo, qué vuelo. Hablando de vuelo, la voy a llevar a volar al año 80 y una reflexión de Don Astor, porque también era un diferente en otros aspectos más allá de la música. Usted como argentino que ha viajado por todo el mundo, es más que vive casi constantemente fuera de Argentina, debe saber que los argentinos son tomados como prepotentes en la mayoría de las naciones. ¿Cree usted que eso también está cambiando ya? Que a partir de la guerra de las Malvinas, yo estuve ahí en Argentina cuando la guerra, y vi que había un cambio, que decían, debemos cambiar, debemos reconocer que no somos los mejores. Sí, lo decimos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y no creo. Uno nace con esa manera de ser y muere con esa manera de ser. No creo que cambiemos. Lo único que yo quisiera que cambiaran los argentinos es en lo que tienen que hacer esos capuletos y montescos que hay entre los peronistas y los radicales, que los peronistas, la extrema derecha quiere destruir al presidente Alfonsín y quieren otro golpe de Estado, y eso sí que es lo que lamentaría terriblemente, como para decir, nunca más volvería a la Argentina si hay otro golpe de Estado, porque entonces sí que se destruiría totalmente el país. Entonces, los argentinos tenemos que hacer toda la fuerza posible para evitar que pase una cosa así. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Esta declaración de Don Astor Piazzolla corre el año 1984. Un reportaje que le hace un gran... No pude ubicar bien el nombre, pero sé que es un referente de la televisión mexicana. Y en otro corte de este mismo reportaje habla de usted que le gusta el Bielsa y el legado y las viudas y los viudos que dejan en el camino. Después quizás sea el último separador que le voy a hacer, que realmente es notable. Antes de seguir, pregunta indiscreta, me lo preguntaron a mí y me preguntan, ¿en qué año nació? ¿Cómo son sus comienzos? Y dígalo, que ya viene pronto. Se viene mi cumpleaños, aviso, 12 de noviembre, llego a los 57. Nací en un año bastante jodido. 1966, gobierno de Onganía, habían derrocado a Ilia. Fui al jardín en el 72, hice la primaria entre el 73 y el 79. La secundaria entre el 80 y el 84, es decir, que me tocó estar en la escuela cuando Alfonsín gana. Hice el profesorado del 85 al 87 y después terminé acá la carrera en el IPES, primero, cuando recién se veía el IPES, de donde soy orgullosa docente. Me han hablado muy bien de ayer. No, mentira. Sí. No, en serio. Y bueno, y después hace años que trabajo en secundaria y tuve el placer de enseñar en maravillosas escuelas. Tuve nada más 6 años de maestra primaria, pero no es lo mío la primaria. A mí me gustan ya entre los estudiantes en la secundaria, el primer año, ¿no? Así que bueno, esos son, pero soy de la década, fui joven con el rock nacional. Tenía 15 años cuando fue Malvinas. Sí. Así que... Sí, todo como le agrega contexto, como diría usted. Profe. Eso para que no se den cuenta que, bueno, estoy ya acercándome, estoy pegando la curva a la otra década. En la jubilación. Bueno, hablando de eso, recién estábamos con
Piazzolla en un momento... Perdón, y un dato, porque esto no lo va a conocer nadie. Formaba parte del centro estudiante en Buenos Aires de Allende. O sea que nada. El bisonte. Sí, el partido entre o sea que nada, no hay nada de eso. El bisonte. Bueno, yo le voy a decir, yo era de franja morada. En el 83, una fuerte corriente dentro del radicalismo estudiantil. Y lo más gracioso, que yo no pude votar esa primera vez, me quedé con las ganas porque cerraba el padrón en diciembre, el 31 de diciembre del año, los que cumplían el año, hasta el 82. Y yo cumplía 18 el 9 de abril del año 83. Así que me quedé con las ganas, no obstante, acá estamos. Profe, volvamos. Acá me dicen gracias. No, de nada. Pero bueno, por si no se enteraron, es 12 de noviembre. A ver, gente, boutique del libro, cosas. Hay la versión en castellano del libro de Bolonia. Para que sí, me llegó. Agradezco a mi bello hijo mayor, que con paciencia justo le tocó trabajar en Buenos Aires y me trajo el libro. Está en italiano, pero... siempre hay algo para aprender, ¿viste? Siempre hay algo para aprender. Ahí está, es más cuesto. Como dice Pinte. No. Es parecido. Es parecido. Más cuesto. Bueno, estamos ya en la década del 70, donde llega esa gran obra que va a ser Libertango y su aproximación al tango jazz rock, que es una maravilla, ¿sí? En el 74 se da el lujo de grabar junto a Jerry Mulligan. Esto fue importante porque el saxofonista le va a abrir la cabeza y va a haber otro. Viene la suite troiliana en 1974 también, tras la muerte de Aníbal Troilo. En el 76 se presenta en el Gran Rex con su obra 500 motivaciones. En el 77 llena el Olimpia de París. Eso es un icono. Y ahí arrancamos, ¿sí? Si bien, y acá, bueno, me vuelvo a la historia, ¿no? Si bien él más de una vez declara que es apolítico, que no le interesa la política, él siempre va a defender la democracia, el derecho a votar, el derecho a elegir, porque en ese derecho, en esa libertad, está también la libertad de su creación, obra, que no es aceptada. Un dato que por ahí hemos omitido es que en el año 72 sufre su primer golpe de salud grande, que tuvo un infarto, ¿no? Sí. Y en la cual ese infarto gira también muta por cuestiones políticas también, que no estaba muy conforme y demás, y se va a vivir a Europa, en este caso, primeramente a Italia. Y eso es una bisagra en él, porque no es lo mismo estar en el 70 en la Argentina, en el 72, 73, una Argentina muy convulsionada, donde las artes están muy en choque continuo con los intereses políticos, y se va a Italia, y eso también le acerca, lo que usted dijo, tiene que ver grandes intérpretes que se acercan con él, como el gran músico de jazz Jerry Mulligan. Bien, vuelve la democracia a la Argentina, de la cual este año festejaremos 40 años de democracia ininterrumpida. El Colón le hace un homenaje y aprovechan también, y él toca en la gala. Viste que cada vez que hay asunción presidencial está la gala del Colón. Sí. Bueno, los videos que se consiguen en YouTube de la época de la gala son maravillosos también, ¿sí? Cuando tocan el Colón. Y ahí sale una frase, que es la que vos decís, ¿sí? Que esto de que se me escucha en el 3000 también. La frase cierra con esto. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente, porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto de Buenos Aires. Sin duda. ¿Sí? 1984 toca y canta la cantante Milva. Produce el disco Live at the Bouffe du Nord en Viena, graba Living Bien con el quinteto. En el 85 lo nombran ciudadano ilustre, estrena en Bélgica, concierto para bandoneón y guitarra. Va a ser dirigido por Leo Brauer, también un conocidísimo director de música de la Argentina de la década de los 80 y el 90. En el 86 recibe el premio
César por la banda sonora de la película El exilio de Gardel. No, eso es... Sí. Graba con Gary Barton. Participa del Festival de Jazz de Montreux en Suiza. En el 87 se presenta en el Central Park, que era algo para hoy tocar en Estados Unidos es como ya moneda distinto, pero en esa época, estamos hablando de los 80, de un Estados Unidos todavía bastante cerrado a la producción norteamericana, toca en el Central Park. En el 88 graba con el quinteto La Camorra, que será su último disco, y se casará con Laura Escalada, quien había sido su compañera los últimos años, sometiéndose a una cirugía de 4 bypass. Finalmente, en el 89 forma Sexteto Nuevo Tango, pero la salud le empieza a jugar malas pasadas, actúa en el Teatro Ópera, empieza a realizar cada vez menos giras, se presenta como solista a fin de año. Mire, en esa hay una frase que él repite continuamente, sí, y creo que no le hace alusión a lo que logró. Dice, en mi país cambian los presidentes y no dicen nada. Cambian los obispos, los cardenales, los jugadores de fútbol, cualquier cosa, pero el tango no. El tango hay que dejarlo así como es, antiguo, aburrido, igual, repetido. Él tenía esa forma de decir a lo que él logró hacer esto en el final. No lo dejó así. No, más vale, más vale. Aparte, como a veces pasa con muchos de los artistas en todos los lenguajes del arte, ya sea la pintura, la danza, la poesía, yo creo que Piazzolla va a ser celebrado ya en los 90, post muerte. Sí, a mí me parece recordemos que él fallece sí, después de una larga agonía. 2 años tuvo una parálisis, aprendió a escribir con la mano izquierda. Trató de sobrellevar. Él le tenía mucho miedo a la enfermedad. Un dato que no dijimos, porque para mí no era redundante, pero cuando releí y revisité la parte final, cuando los hijos explican cómo él llega al final de su vida, Astor Piazzolla tenía una deformación física. Él había nacido con una pierna de menor tamaño. Durante muchos años de su infancia hizo tratamientos y él tenía una cosa de que esa pierna era asimétrica total con respecto a su otra pierna, ¿sí? Y tenía una leve renguera, y quienes no lo querían, alguna que otra vez en los 40 y en los 50 aludieron a ese defecto físico que él muy elegantemente se encargaba de poner punto final. Mira cómo será que ni siquiera trascendió en el mundo. Pero bueno, él, como había padecido tanto en sus primeros años, en su niñez, él le tenía miedo a la enfermedad. Y cuando tiene el 72 este infarto, luego cuando lo operan del 4 bypass, fumaba 100 cigarrillos por día. Que bueno, que eso es mortal, obviamente, ¿no? Tiene esta trombosis cerebral que lo deja postrado y él lucha, le pone, la verdad que es un tipo que le puso la voluntad, pero bueno, finalmente el 4 de julio del 92, 4 de agosto. Perdón, 4 de agosto del 92, bueno, creo que acá hay más puertas para abrir con Piazzolla, en lo que se dice, en lo que hizo, en lo que dejó, con los viudos que dejó Piazzolla, gracias a Dios, a referencia de que él dice que hay toda una frase que después Bielsa por ahí lo trae, dejó una puerta y un camino largo a recorrer, sí, como él lo dijo, de un Spinetta, de Alas, de Arcoiris, de un Charly García, montón de discípulos lejos del tango, pero muy cerca de lo que se llama música, y Piazzolla es eso. Si lo definimos en forma bielcística, entendió el concepto. Si lo diríamos en forma de más bilardista, ganó. Y menotista le dio un toque diferente a lo que hacía. Sí, luego de él, luego de su partida se va a abrir lo que va a ser llamado el tango electrónico,
Y hay varios grupos. Gotham Project, que es maravilloso. Ya estamos hablando de finales ya sobre los 2000, 98 al 2004. Y Bajo Fondo. Con Gustavo Santaolalla. Santaolalla y Tangueto. Sí. Así es. Narcotango de Carlos Libendiski. Otros Aires de Miguel Di Génova. San Telmo Lounge de Martín Delgado. Ese es muy lindo. Tango Crash de Berlín y Basilea. Electrocutango de Oslo. Las Rositas de Córdoba. Esteban Morgado, Morgado, el hermano del humorista. Yo pasé el día miércoles la versión de Cada vez que respiras. Ahí está. Buenos Aires Tango Beats de Montevideo. GB3 Electrotango en Río Negro. Gato Maula Project es espectacular. Lo podés escuchar en Spotify. Es de Rosario. Tango Gorra, Orquesta Típica de Buenos Aires, y D-Moll de Mar del Plata. Mire, la obra de Piazzolla es extensísima y no alcanza los 5 o fracción de estos 5 minutos, y le voy a dar a elegir, y le voy a dar un piropo, discúlpeme, pero se lo voy a robar a mi amigo, un oyente que dice, la misma que le preguntó por la edad, la pro es una cacho tirao. Bueno, es una Piazzolla y políticamente hablando. Soy una música frustrada. Bueno. Yo soy una guitarrista frustrada. Yo estudié 3 años de guitarra en el Conservatorio Tibau Piazzini, que estaba de moda porque era donde había estudiado Charly García en esa época. Sí. Mis papás, yo siempre lo cuento, yo soy de una familia muy humilde, hacían un sacrificio enorme para mandarme a estudiar ahí. Y lo mío no es el arte. No tengo oído y no tengo mano para la guitarra. Bueno. Yo hice el intento, pero bueno, quédese tranquilo. No es mal de mucho consuelo de no sé cómo. Yo toco el timbre y desafino. Yo soy buena para enseñar. Bueno. Mi arte es eso. Bueno, yo soy un buen decidor. Y una vez más le agradezco todo este recorrido y vamos a seguir recorriendo. Bueno, un genio. La verdad es que un gusto hacer un gusto darles el placer de conocer a Astor Piazzolla para quienes no son tangueros, para quienes no conocen, o por quienes la edad. Porque tal vez yo creo que algún oyente joven, alguna oyente el tango joven, en algún momento te llega. Más temprano o más tarde. Sí. Bueno, profe, ahora tengo una tarea titánica para con usted. Adiós Nonino, contrabajeando. ¿O Lalo Schifrin con Astor Piazzolla? No, Lalo Schifrin con Astor Piazzolla. Bueno, gente, esto ha sido todo, o casi todo por hoy. Mañana nos volveremos a encontrar, mañana es viernes, todo lo de siempre. Profe, un gusto. ¿Tenemos el tráiler de la semana que viene? Sí, arranca septiembre y siempre hay 2. Sí. Además, ¿no? Estudiantes y Sarmiento. ¿Estudiante de La Plata que quedó fuera? Ay, no sé tanto. Ahí me agarró. No tengo datos. Déjame chequear, y después te digo. Bueno. Estudiantes, bueno, profe, entonces, el jueves que viene, agendadísimo, nos vamos entonces... Septiembre con Sarmiento. Sí, nos vamos con una obra conceptual. 2 tangos, 2 argentinos haciendo música. Lalo Schifrin, Astor Piazzolla, Picasso, año 1955 y un vuelo de la hostia. Gracias. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Gente, mañana volveremos a hacer esto que llamamos déjà vu a las 8. Los gardelistas dicen que Carlos Gardel canta cada vez mejor por los arreglos que se le van haciendo. ¿Usted cree legítimo que se hagan esos arreglos para que sus discos suenen mejor, o es una profanación a la obra que él realizó? Mire, ese es un invento de Gardel. Yo digo siempre, el pobre Gardel ni se imaginaba que iba a tener tantos viudos que iban a vivir de lo que él hizo, de todo el trabajo, de todas las películas, de todo el dinero que le dejó después de muerto, porque lo que ganaron dinero con Gardel fueron los viudos de Gardel. Los viudos que hay en México, los viudos que hay en Colombia, que hay en Venezuela, que hay en Puerto Rico, que hay en Cuba, que hay en toda Latinoamérica, que hay en Estados Unidos, que hay en España, que hay inclusive en Francia.
Esos viudos viven de todo el recuerdo de Gardel, utilizan a Gardel, los films de Gardel, los discos de Gardel. Claro, menos mal que tenemos que dar gracias a Dios que Gardel cantaba bien, porque lo peor hubiera sido que Gardel hubiera sido un mal cantor. La suerte de él, digo siempre que se murió joven, porque tenía 48 años cuando murió. Porque si Gardel estuviera vivo hoy, lamentablemente, ¿dónde va a cantar Gardel? Ese es el gran problema. Los cantores grandes, los viejos cantores de tango de Buenos Aires, están cantando en restaurantes. Y eso hubiera sido muy triste ver a Gardel cantando en un restaurante. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta.